Buenos días. Nosotros venimos a hablar sobre un tema que es la consolidación de suelos. Primeramente tenemos que saber lo que es una consolidación de un suelo. Se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volúmenes de los suelos finos, ya sea cohesivos, arcillosos y limosos plásticos. Esto provoca por la actuación de las solicitaciones, que vendrían siendo las cargas, sobre su masa y que ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Estos también pueden llegar a producir asientos, es decir, hundimientos verticales en las construcciones que pueden llegar a romper si se producen con gran amplitud. La consolidación de un suelo es un proceso lento, puede durar meses y hasta años. Es un proceso asintótico, es decir, que al comienzo es más veloz y se va haciendo cada vez más lento hasta que el suelo llega a una nueva situación de equilibrio en la que ya no se mueve. El no tomar en cuenta este posible movimiento del suelo al proyectar una estructura sobre él puede llevar a consecuencias catastróficas tales como la inclinación, fisuración e incluso el colapso de la misma. En muchos casos es necesario preconsolidar el suelo antes de proceder a la construcción de una obra importante, como puede ser, por ejemplo, un edificio o una carretera. La preconsolidación se hace del terreno con un peso semejante o mayor que el que deberá soportar una vez construida la obra. Para esto se deposita en la manera interesada una cantidad de tierra con el peso equivalente de la obra. El proceso de consolidación suele ser explicado con el modelo idealizado de un sistema compuesto por un muelle, un cilindro con un agujero y relleno de agua. En este sistema, el muelle representa la compresibilidad o la estructura propia del suelo, y el agua es el fluido que se encuentra en los vacíos entre los poros. El modelo fue propuesto por Terzaghi como una modificación de un modelo originalmente sugerido por Lord Kelvin para otros fines. 1. El cilindro está completamente lleno de agua y el agujero está cerrado. 2. Una carga es aplicada sobre el muelle mientras el orificio sigue cerrado. En esta etapa, el agua resiste la carga aplicada. 3. Cuando se abre el orificio, el agua comienza a drenar y el muelle se acorta. 4. Después de cierto tiempo, el drenaje de agua termina. Ahora el muelle resiste por sí solo la carga aplicada. Dependiendo del material, la consolidación puede variar entre un proceso en segundos, como la arena, o un proceso que dure décadas, como la arcilla, debido a la diferencia de conductividad hidráulica. A partir de la diferencia en el tiempo de la consolidación, podemos hablar de consolidación primaria, duración de meses o unos pocos años, y consolidación secundaria, décadas o cientos de años. La consolidación es un proceso acoplado de flujo y de formación producida en suelos totalmente saturados, por lo tanto no es posible hablar de conciliación en terrenos en los que el grado de saturación es inferior a 1, ya que en ese caso hablamos de compactación. A raíz de esto hablamos de compactación cuando el terreno no está totalmente saturado y actúan fuerzas sobre el terreno tales como la succión capilar del agua intersticial. En estos casos y en otros similares, las características de la consolidación en los estratos de arcilla puede investigarse cualitativamente con aproximación razonable, realizando pruebas como un ensayo dedométrico o ensayos triaxiales sobre especímenes representativos del suelo extraídos en forma inalterada. Se puede así calcular la magnitud y la velocidad de los asentamientos probables a las cargas aplicadas, así como el tiempo de consolidación.